Hola, pero muy buenas tardes o buenas noches, depende desde el lugar donde nos estén mirando. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo espacio webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. Todos los webinars son especiales, pero en el del día de hoy tiene un componente distinto también y que para nosotros nos enorgullece porque atraviesa todo el mapa, toda la geografía de nuestra querida Patria Grande, de nuestra querida América. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a estar con invitados de Brasil, vamos a estar también, por supuesto, desde Argentina, ni que hablar, pero también con invitados de Costa Rica, de norte a sur y de este a oeste de nuestro querido continente, para hablar de ofidismo en las Américas, puesta al día y estrategias de manejo clínico. Vamos a darle paso a la doctora María Florencia Prieto de SADI, que es quien va a coordinar este encuentro, no sin antes decirles a quienes están del otro lado dos grandes noticias. La primera es que este webinar queda siempre grabado, apenas termina, para que ustedes puedan volver a ver, recomendar o compartir con acceso libre hacia donde ustedes lo crean conveniente. Y la segunda es que a lo largo del webinar, desde la plataforma donde ustedes nos están viendo, pueden dejar allí sus consultas que nuestros expositores no tendrán problema alguno en responder si el tiempo nos da claro cuando termine esta cita. Estimada María Florencia, voy a hacer ingresar a nuestros invitados. Te dejo a vos para que los presentes. Por supuesto, María Florencia, en tu nombre, el agradecimiento a Tomás, a José María y a Fan por la generosidad que han tenido al sumarse a esta reunión. Dicho esto, Florencia, todo tuyo, nos vemos al 100. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para mí estar frente a este tan prestigioso panel de expertos y lo que nos convoca hoy es la presentación de este documento de diagnóstico y tratamiento del envenenamiento por serpientes en América Latina y en el Caribe. Y para ello vamos a dar paso primero al doctor Tomás Orduna, doctor muy querido entre todos nosotros en nuestro país, muy reconocido médico infectólogo, tropicalista, consultor del Hospital Muñiz y miembro del Comité Científico de la Fundación Mundo Sano. Él va a hacer una introducción. Tenemos que recordar que, como mención, el doctor fue uno de los revisores de este documento, con lo cual, por eso le damos pie para que comience su presentación. Muchas gracias y adelante, doctor Orduna. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Espero que sí. Muchísimas gracias, María Florencia, por la presentación. Y tal cual lo que tú has dicho, yo voy a hacer esta primera introducción de unos 15 minutos para mostrar un poco así algunos datos del ofidismo, pero en función de lo que ocurre en nuestro país. Así que dicho esto, ya fui presentado y vuelvo a agradecer. Algunos agradecimientos ahora también puntuales que tienen que ver, por un lado, a la Comisión de Enfermedades Emergentes y Endémicas de nuestra sociedad, fundamentalmente a quienes me convocaron, Esteban Couto y Florencia Troglio, queridos amigos desde la época de formación, y por supuesto a quienes desde OPS también me han convocado en su momento, la doctora Fan Nguyen, con la cual tenemos una relación de 30 años de amistad, habiendo compartido muchos escenarios relacionados con ofidismo, con otras patologías por agresión de animales y el tropicalismo mismo, y lindas viajes por el Amazonas trabajando juntos. María Elisa Peixoto, de nuestro ex Instituto de Medicina Tropical, lamentablemente cerrado este año, y que también ha participado. José María Gutiérrez, un referente mundial también como Fan en el tema de ofidismos, y con el cual he podido trabajar junto con esta guía, digamos, en esto que fue un trabajo mío de revisar un excelentísimo trabajo que ya han hecho ellos, al igual que Sergio Nishioka, que no está en este momento, otro autor,
y al doctor Marco Vigilato de Panaftosa OPS. Así que un agradecimiento por permitirme compartir este momento de enseñaje y aprendizaje todo el tiempo, porque van de la mano. Evidentemente todos sabemos, pero por suerte fue incluido en el año 2017 el ofidismo como una de las enfermedades tropicales desatendidas. Un poco ahora el concepto se ha ampliado a patología provocada por animales ponzoñosos, pero fuertemente de todos ellos, sin duda, el más desatendido y el que genera mayor preocupación en el mundo es el ofidismo, y uno de los problemas claros que tiene en muchas regiones del mundo, no en América, o por lo menos no en América de manera global. Después por ahí los colegas Fan o José María pueden ampliar, pero en nuestro continente tenemos una situación infinitamente mejor de lo que pasa, por ejemplo, en el África completa o en sudeste asiático, en el subcontinente indio, en cuanto a la asistencia de pacientes y algo fundamental que es la provisión y accesibilidad a los antivenenos. Perdón, acá, sí. Con respecto a lo que hace al ofidismo en la Argentina, si vemos la guía justamente de la que hoy se está realizando una presentación formal, cuando uno mira qué ocurre en la Argentina en base a datos del Ministerio de Salud que fueron volcados dentro de esta guía, de este importante trabajo realizado desde Panaftosa, tenemos alrededor de 700 casos de envenenamiento con 5 muertes. Hay algo que ha ocurrido en la Argentina sin una explicación del todo clara. Hace 25 años teníamos un poco más del doble. Llegamos a tener años de 1.600 pacientes en el registro nacional. Hoy estamos en la mitad aproximadamente, de una manera bastante estable en los últimos años. Ese descenso puede ser atribuido quizás a cuestiones asociadas con cambios en la ecología global, o el clima más la ecología, qué pasa con digamos, el encuentro entre el ser humano y los ofidios, qué pasa con la mecanización del campo y de las tareas agrícolas. En fin, por alguna razón no del todo clara o una sumatoria de razones, ha disminuido al 50% la incidencia. Ahora bien, llamativamente, para muchos probablemente, SADI es quien, si bien desde algo fundamental que es una salud, y en una salud está todo involucrado, pero esta cuestión de una sociedad, en este caso nuestra Sociedad Nacional de Infectología, convidando para el tema de ofidismo. Y entonces uno dice, bueno, esto para mí, por lo menos, con 45 años de caminar como médico en nuestro país y fuera del país, esto no es nuevo, porque, por ejemplo, como antecedente, el libro de nuestra Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Buenos Aires del año 45, pido disculpas porque se ha desconfigurado un poquitito el Power al pasarlo al sistema de proyección. Fíjense, en 1945 el libro de la cátedra de los doctores González y Floriani, González era el titular de la cátedra, ¿sí? Tenía el capítulo de ofidismo, y ahí abajo dice: gracias Nacho Palomino, que hace poquitito me lo compartió este libro. Quería realmente poder homenajear de alguna manera a quienes han sido referentes. Siento y vuelvo a decir, que no se lee ahí abajo, creo es el doctor Jorge Washington Ábalos, que desde el Centro de Zoología Aplicada en la Universidad Nacional de Córdoba, esto es una imagen de la década del 60, pero él ha sido uno de los maestros y referentes en nuestro país, desde un primigenio cuadernillo de divulgación que eran cuáles son los animales venenosos de la Argentina, de 1949, con esos dibujos de las diferentes especies de yarará, la yararañata, amoditoides, la chica, neguide en esa época, o víbora de la cruz alternato, para ver las diferencias que había, cómo son las diferentes denticiones de los ofidios en general, desde aquellos denominados aglifos, que no tienen posibilidad, no tienen glándula de veneno, no tienen capacidad de inyectar veneno, como las grandes boas, los
opistoglifos, que son, por ejemplo, los que tienen 2 dientes diferenciados posteriores en la mandíbula superior. Varias culebras de nuestro medio pueden generar accidentes, algunas de ellas como Filodrias particularmente confundir con lo que ocurre con Yarará. Después tenemos la proteroglifa en el medio, 2 dientes pequeños anteriores que son las corales, y por último esa maravilla desde el punto de vista evolutivo que son los solenoglifos, teniendo a Botrops, Yarará o a Crotalus cascabel, ¿sí? Como los grandes 2 géneros que tienen esta dentición tan particular llamada solenoglifa. Y acá también el dibujo de un cascabel típico de Crotalus, y este mismo folleto explicativo de ofidismo nos mostraba a qué nivel podía llegar o puede llegar un ofidismo por Yarará, por Botrops, que en nuestro país representa el 97 al 98,5 según los momentos. Es prácticamente la gran preocupación que nos trae por esta incidencia sobre esos 700 casos que mencionamos promedio. Ábalos nos mostraba en este caso una persona que con un procedimiento que está totalmente desaconsejado, como es el torniquete, sumado a todo el daño local posible que puede ocurrir a partir de Botrops, la pérdida del miembro inferior, como estamos viendo. Imágenes que se pueden ver hoy también y que cada tanto lamentablemente vemos publicadas con una vigencia que por ello es tan importante realizar capacitación en el tema de ofidismo. Ábalos también nos mostraba, ya en el mismo año 64, un libro muy interesante que sabe usted de víboras, que fue actualizado en el año 1977 y publicado, y que muchas veces les digo a los colegas que es una manera muy buena de acercarse a conocer la biología de las serpientes. Y después, obviamente, claro, referenciar a Olindo Martino, que es la combinación, la síntesis perfecta sobre la infectología, siendo el académico de número, primer académico de número de la Academia Nacional de Medicina, infectólogo, y a su vez quien sembró a partir de la década del 60 y creando a partir de 1981, yo ya me encontraba trabajando con él, con el maestro Olindo Martino, un centro de referencia para el manejo de patología por agresión de animales en nuestro Hospital Muniz, el hospital pionero de la infectología en la Argentina, y que hoy continúa este centro llamado Servicio de Zoopatología Médica, en este caso por la querida colega Susana Lloveras, también discípula del profesor Martino, que está a cargo de esa sección. Y Olindo produjo desde un libro que ha sido realmente revolucionario en su momento, en la década de los 70, en este raconto de la patología provocada por agresión de animales. Por supuesto está el ofidismo. Hicimos después una serie de actualizaciones gracias en aquel momento, 1986, al laboratorio Roche, que nos permitió este volumen número 4, era sobre ofidismo. 2 trabajos que publicamos con el profesor Martino en el año 93 sobre patología cutánea ponzoñosa infecciosa por agresiones. Siempre está ofidio, por supuesto, incluido dentro de esto, y otro que pudimos hacer con el licenciado Espinosa en el año 2001. Y cómo no referenciarnos a Adolfo de Roth, ¿sí? Quien es el responsable de lo que hace a los estudios de fisiopatología, a poder manejar toda la investigación desde el Instituto Nacional de Biológicos, que funciona en el Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán, y también en la Universidad de Buenos Aires como miembro de la primera cátedra de toxicología. Adolfo, con el que estamos hace 27 años caminando juntos en el área de los animales ponzoñosos, es alguien que permanentemente, a partir de sus investigaciones, nos está enseñando, nos está mostrando qué es lo que pasa con la ofidiofauna dentro de nuestro país, así que tenemos que siempre recordarlo. Esta es la entrada al serpentario del Instituto Malbrán, donde trabaja Adolfo. Justamente ahí tenemos un busto colocado hace ya más de 7 décadas, que homenajea al doctor Vital Brasil, el fundador del Instituto Butantan de San Pablo, y simplemente para mostrar que en el año 2002, en la excelentísima tesis de doctorado que hizo Adolfo, con la cual se doctoró, valga la redundancia,
en el estudio inmunobiológico del veneno de serpiente de importancia sanitaria dentro de su tesis de doctorado. Bueno, ¿y cuáles son los ofidios de interés sanitario en nuestro país? Básicamente los que ven aquí como familia Elapidae son los diferentes tipos de corales que podemos tener, que corresponden al género Micrurus, y con una distribución, como verán ustedes, donde la Mesopotamia está mucho más representada por diferentes especies en relación a lo que ocurre en el resto del país. Y quiero mencionar acá a Pyrrhocryptus, que es la coral, que puede llegar hasta el norte patagónico, provincias de Río Negro o Neuquén. Y después dentro de la familia Viperidae tenemos ahí a las Botrops con sus diferentes especies, como verán son varias, algunas de ellas de una localización bastante particular, como las yungas de Jujuy para Botrops jonathani, o para Yararaca solo en la provincia de Misiones, o Moyeni solo en la provincia de Misiones, y una que llega como corresponde a Botros amoditoides, yararaniata, que llega a toda la Patagonia, para recordar que si bien la accidentología es absolutamente una rareza en la Patagonia por una cuestión de oferta al riesgo, esta es una zona muy poco poblada, pero que también tenemos que recordar la presencia de Botrops yararaniata. Y con esta distribución que mencionaba, podemos ver que fuertemente la provincia de Misiones es una de las provincias con mayor representación, sin dudas, de variabilidad de ofidios con interés sanitario. ¿Y cuáles son las acciones que pueden generar a modo de esta introducción? Entonces, las dos grandes familias, Elapidae y Crotálide, para Elapidae Micrurus corales, neurotóxico exclusivo. Ya cuando hablamos de Botrops, hablamos de acción coagulante, hemorrágica, proteolítica e hipotensiva. Y cuando hablamos de Crotalus cascabel, coagulante, miotóxica y neurotóxica, dando de esta manera diferentes cuadros clínicos, tal cual es lo que vemos sin duda en la práctica periódicamente. ¿Cuál es la incidencia? Y este es un trabajo muy interesante publicado en Neglected del año 2017, que es muy similar a lo que ha sido tomado por el trabajo de Panaftosa. Vemos que hay dos provincias que son las más problemáticas, Santiago del Estero y Misiones, por incidencia, esto es incidencia por 100.000 habitantes, como ven acá son las dos que están pintadas de rojo. Algo de lo que yo mostraba acá, mostrando, valga redundancia, mostrando del 2007 al 14 cómo viene bajando la accidentología, aunque ahora volvió a hacer cierta subida hasta 700 y pico de casos, y ahí parecería que está navegando, pero insisto, llegamos a tener alrededor de 1.600 casos por año. Sin dudas hay una estacionalidad fuertemente asociada a la actividad biológica de los ofidios y a la actividad humana de mayor probabilidad de encuentro para que se produzcan los accidentes. Entonces, desde que comienza fines de la etapa de primavera, comienzos de verano y hasta fines del verano, comienzos del otoño es donde tenemos la mayor casuística, pero podemos tener, por supuesto, en pleno invierno, sin dudas también. En esta información del Ministerio de Salud de la Nación, del Boletín Epidemiológico para años 2020, 21 y 22, aún siendo años donde tuvimos que vivenciar la pandemia por COVID, fíjense que había bajado a 600 casos de Botrops en este modelo para el año 2020, el más cerrado, pero ya cuando tiene un poco más de apertura el 2021 volvemos a tener 750 casos. Este efecto rebote a veces tiene que ver con sesgos en la notificación, a veces tiene que ver con una oferta real al riesgo. Yo podría pensar qué pasó después de un año pandémico con la salida a vacacionar o a viajar que pudimos tener en diferentes momentos del 2021, el 2022, un año más tranquilo, vuelve a solo 500. El promedio que termina dando, como mencionamos, de 700, 730. Guías y materiales que se han elaborado en nuestro país. En realidad, cuando yo comencé en el año 81 a involucrarme en patología por agresión de animales, no había mucho relacionado con materiales desde el ministerio. Encontré en aquel momento, y está guardado en el hospital, las normas de ofidismo y aranidismo que por un lado había hecho Nación y otro que había hecho
la provincia de Buenos Aires. En los dos había participado el maestro Lindo Martino. Y desde ahí después hasta el año 2006, publicado en el 2007, lo elaboramos durante el 2006 y publicado en el 2007 muchos materiales. Estos son elaborados básicamente, los que están viendo son de divulgación, ofidios venenosos, recomendaciones para captura, por Adolfo Derrot y su equipo del Instituto Malbrán, al igual que este, ¿sí? Para poder, por ejemplo, poner cuáles son los antivenenos de fabricación nacional, cuáles son centros de referencia para la consulta. Y después entonces sí pudimos trabajar con un grupo en el cual aprovecho esta carátula de la guía de prevención, diagnóstico y tratamiento de los envenenamientos ofídicos, que salió publicada en el año 2007, elaborada durante el 2006, y aprovecho, decía, para agradecer y homenajear a la doctora Susana García, quien en esa época y durante varios años estuvo a cargo del Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones, una gran impulsora, junto con su coequiper, la doctora Adriana Haas, de todo este trabajo realizado para poder tener la guía de ofidismo, la guía de araneísmo y la guía de escorpionismo, y poder mejorar toda la notificación y poder trabajar la educación para el equipo de salud y educación para la comunidad durante muchos años, impulsado por ellas dos. Esta guía es una guía que ha servido mucho, que se repartió en todo el país de manera impresa por un lado y por supuesto también en la red para poder acceder a la misma. Un trabajo del año 14 del grupo donde, bueno, María Elisa Peixoto, que está ahí atrás de bambalinas en este momento, y Daniel Salomón del Instituto de Medicina Tropical de Iguazú, lamentable y tristemente, repito, cerrado este año, dirigieron un trabajo sobre la problemática del ofidismo justamente en el nordeste, con epicentro de Misiones, la provincia con mayor incidencia. Perdón, que me fui. No, está bien, perfecto. La guía de prevención, diagnóstico y tratamiento del año 2007 la pudimos actualizar en el año 2014. Salió una edición solamente virtual que está en la red. En el año que estamos cursando se lanzó esta guía que tiene que ver con cómo realizar la notificación al Sistema Nacional de Vigilancia para todos aquellos que tienen acceso a asistir pacientes por un lado y a poder cargar esa accidentología que nos da y nos ilustra como siempre una información valiosísima para poder realizar acciones en salud, saber qué es lo que nos está pasando. ¿Y qué nos queda en el futuro? Bueno, hay que actualizar esa guía que hoy ya tiene 11 años y yo acá coloqué compatibilizar con la guía de OPS y ahora voy a hacer referencia a una cosa, más allá de nuevas formas de poder interpretar a partir del desarrollo del conocimiento sobre la fisiopatología o sobre algunas otras acciones terapéuticas, medicamentos que se puedan agregar que sirven a la hora de trabajar con pacientes que tienen ofidismo. Y también debemos actualizar la guía de centros antiponzoñosos y de los centros toxicológicos, puesto que es un material muy importante cuando uno tiene un paciente en determinada localidad y tiene que saber a dónde referenciarse, tanto para poder tener una posibilidad de derivación del paciente o acceder a información sobre el manejo del paciente. Y bueno, esto se fue lamentablemente totalmente de lo que es el PowerPoint. Simplemente mencionar que ahora la colega Fanny y el colega José María nos van a hablar un poco más sobre esta forma de encarar de alguna forma el contacto con un ofidio, que es a partir después de agrupar los accidentes en base a síndromes. Y ahí tenemos básicamente 3 síndromes. Nosotros veremos entonces en nuestra guía, en la cual no está esa forma de poder posicionarse delante de un accidente ofídico o potencialmente ofídico a partir de lo sindromático. Quizás entonces podamos también aunar con la guía de OPS sobre el abordaje sindromático, ¿sí? Y bueno, y por último, nuevamente publicito, como ya lo he hecho por las redes, el curso virtual del cual también van a hablar los colegas. Nada más, los dejo y quedo a disposición en lo que fuera necesario.
Muchísimas gracias, doctor Orduna. Un placer, como siempre. Ahora vamos a presentar al doctor José María Gutiérrez, quien desde Costa Rica nos va a disertar. El doctor es licenciado en Microbiología y Química Clínica, doctor en Ciencias Fisiológicas y consultor de la Organización Mundial de la Salud por envenenamiento de ofidios y antivenenos. Adelante, doctor José María Gutiérrez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo muy cordial desde San José, Costa Rica, a todas las personas que están escuchando esta transmisión y agradezco muchísimo la oportunidad y la invitación que me hacen. Es un gran gusto compartir con las colegas y los colegas en esta ocasión. Me corresponde presentar la primera parte de estas guías a las que se refirió el doctor Orduna, recientemente publicadas por la Organización Panamericana de la Salud a través de Panaftosa sobre el diagnóstico y tratamiento del envenenamiento por serpientes en América Latina y el Caribe. Antes de entrar en materia, quisiera recalcar la importancia que tiene este instrumento porque aunque existen manuales de diagnóstico y tratamiento y guías en los diferentes países, tal y como mostró el doctor Orduna para Argentina, no existía una guía regional. Y esto era una tarea pendiente en América Latina y el Caribe porque tanto en el África subsahariana como en el sudeste asiático, ya la Organización Mundial de la Salud publicó guías sobre el tratamiento. De manera que esta publicación de la OPS pues pone al día nuestra región, nuestro continente en ese interés global por elaborar guías regionales sobre el tema. Bien, a la hora de elaborar estas guías estuvimos analizando qué formato darles y llegamos a la conclusión de que para homologar el trabajo nuestro en América Latina y el Caribe con el que se había efectuado en Asia y en África, lo ideal sería usar como patrón, como esqueleto del documento, las guías que se habían elaborado en el sudeste asiático, que son estas que se ven aquí, la portada, de manera que la organización del documento de la OPS sigue el patrón de secciones y subsecciones de estas guías asiáticas. Por supuesto que el contenido es diferente porque está adaptado a nuestra América Latina y el Caribe. Entonces, de esa manera se pretende que a nivel global exista una homologación en este tipo de documentos para que se puedan utilizar de la mejor manera posible. Para la elaboración de estas guías, hicimos una amplia consulta bibliográfica sobre los temas y aspectos que se tocan referentes al envenenamiento ofídico en América Latina y el Caribe. De manera que es una guía que se nutre muchísimo de toda la información científica publicada y además de la experiencia clínica de las personas que participaron tanto en la elaboración del documento como en su revisión. Quienes trabajamos en esta elaboración, el primer documento, la primera versión fue elaborada por el doctor Sergio de Andrade Nixoca, la doctora Wei Wen Fan y este servidor. Y ese documento que recibió pues mucho análisis y mucha depuración, luego fue enviado a un grupo técnico de expertos y expertas para la elaboración y la revisión en Panaftosa OPS, integrado por Marco Antonio Vigilato, Felipe Rocha, María Elisa Peixoto y Camila Damasceno. Y luego de esa revisión, el documento se envió para una revisión técnica y científica por parte de Jacqueline Alger, una colega hondureña con experiencia en envenenamiento ofídico, Carlos García Willis de México, también con una amplia experiencia, y Tomás Orduna, quien nos acaba de presentar su exposición con una amplia trayectoria en el tema en Sudamérica. De manera que este documento, mediante este proceso de depuración y revisión, pues concluyó como un documento muy sólido, muy robusto, que cubre los diferentes aspectos de este tema. Yo voy a referirme a las primeras secciones de estas guías y la doctora Wei Wen Fan va
a referirse a la parte clínica y de tratamiento. La primera sección de las guías se refiere a la prevención de los accidentes ofídicos. Y aquí se desarrolla tanto el tema de la estrategia o estrategias para prevenir los accidentes ofídicos, como a la educación comunitaria como estrategia de prevención. Se le da un peso importante al papel que tienen las comunidades organizadas en la prevención de estas mordeduras, y por supuesto también se insiste en la capacitación que deben tener los profesionales de la salud, no solo en el diagnóstico y el tratamiento, sino también en la prevención de estos accidentes en su trabajo en las comunidades y en los centros de salud. Y aquí ilustro esto con este documento o este afiche elaborado en Brasil, que da una serie de instrucciones sobre la prevención del envenenamiento ofídico. Luego de esta primera sección viene una segunda sección que es bastante amplia y que cubre los temas de las serpientes venenosas, de sus venenos y de la fisiopatología del envenenamiento en humanos. Entonces, en esta sección analizamos primero el aparato de veneno, ¿verdad? Que es un aparato, como ya lo mencionó el doctor Ortuna, muy sofisticado, que consta de una glándula de veneno que produce esta secreción tóxica, la cual es inyectada a través de un aparato inoculador que varía dependiendo de la familia de serpientes. Luego se incluye una parte muy nutrida de clasificación de las serpientes venenosas. Entonces se mencionan las diferentes familias, la familia Viperidae, que es la más importante, donde están las Botrops, las Crótalos y una serie de géneros adicionales que se pueden ubicar en términos genéricos dentro de la categoría de envenenamientos botrópicos, géneros como Aquistrodon, Atropoides, Cerrophidium, Portidium, Botryechis, etcétera. Y luego el género Crotalus, ¿verdad? De las cascabeles distribuidas en toda la región, y el género Lachesis, que son serpientes de un gran porte que pueden causar envenenamientos muy severos. Luego se describen las especies de la familia. Para cada especie se presentan fotografías, y dicho sea de paso, aquí aprovecho para agradecer a todas las personas que suministraron fotografías para enriquecer la ilustración, digamos, de las diferentes serpientes de la región, fotografías de muy buena calidad. Decía entonces que además de la familia Viperidae, se analiza la familia Elapidae, que como el doctor Ortuna mencionó, son las serpientes corales, que hay una gran cantidad de especies en nuestro continente. Y también se menciona la familia Sensulato Colubridae, que hoy día se divide en diferentes familias como Colubridae, Dipsadidae, Natricidae, etc. Aquí en este documento se habla en el sentido sensulato de la familia Colubridae, y se mencionan algunas de ellas como las especies de filodrias que pueden producir mordeduras y cierto nivel de envenenamiento local. Luego se habla también de cómo identificar los diferentes tipos de serpientes venenosas, y se habla, por supuesto, de los venenos de serpiente, mencionando que ha habido un enriquecimiento en el conocimiento de los venenos de serpiente, gracias sobre todo en la última década a el desarrollo de métodos basados en espectrometría de masas, en lo que se llama proteómica, o en el caso de venenos, venómica, que nos permite tener una radiografía bioquímica muy amplia de la composición de los venenos. Y también, bueno, se mencionan los componentes más importantes, las toxinas que producen los diferentes efectos, y se concluye esta sección con una descripción de la fisiopatología del envenenamiento, diferenciando los envenenamientos entonces por la familia Viperidae, que en el caso de los envenenamientos botrópicos, llamados síndrome 1, pues se caracterizan por necrosis local, hemorragia, edema, coagulopatía, hemorragia sistémica, alteraciones renales, alteraciones cardiovasculares, y luego los envenenamientos por serpientes cascabel en Sudamérica, que se caracterizan por efectos coagulopáticos,
miotóxicos, sistémicos y neurotóxicos, y los envenenamientos por serpientes coral, que son básicamente envenenamientos de tipo miasténico, de neurotóxicos de parálisis neuromuscular. De manera que esta sección o este capítulo cubre todos estos elementos de las serpientes venenosas, y al final de las guías se incluye un anexo muy valioso con una lista de todas las serpientes venenosas que hay en nuestro continente. Quisiera mencionar, que no lo hice a la hora de la clasificación de las serpientes, que en el documento se hace énfasis en lo que la Organización Mundial de la Salud llama serpientes categoría 1, que son las serpientes que producen en la mayor cantidad de envenenamientos y los envenenamientos de mayor severidad, ¿verdad? Esos son sobre todo los que se incluyen, aunque en el caso de las serpientes corales, que pertenecen a la categoría 2, pues también se mencionan por la posibilidad de envenenamientos muy severos. Bien, después de ese capítulo viene un capítulo también muy grande, muy nutrido, de la epidemiología de los accidentes ofídicos. Y aquí se incluye, en primer lugar, el concepto de la vigilancia como un pilar fundamental, y me interesa destacar en este aspecto que también a través de Panaptosa y OPS se está desarrollando una iniciativa regional que convoca a todas las personas de los ministerios de salud de la región encargadas de la vigilancia epidemiológica para trabajar integralmente en América Latina y el Caribe y generar bases de datos más robustas que nos den una idea más clara de la epidemiología, la incidencia, la mortalidad, las secuelas, etcétera. Se está trabajando en esa línea de acción. Además de la vigilancia, entonces se menciona en este capítulo la incidencia y la gravedad de los accidentes ofídicos, qué factores son asociados con esa gravedad, es decir, la cantidad de veneno que inyectan las serpientes, el tamaño de la víctima, el sitio anatómico de la mordedura, las circunstancias del accidente, las comorbilidades que puedan tener las personas afectadas, qué tanto tiempo demora la persona en llegar al centro de salud, etcétera. También se analizan las características epidemiológicas de las personas afectadas por accidentes ofídicos, que son fundamentalmente varones en edad de trabajadores, pero que también afectan a niños, a niñas, a mujeres y a personas de todas las edades. Se discuten también las circunstancias que favorecen las mordeduras de serpientes, lo cual tiene mucha relación también con el tema de la prevención. Se analiza que el accidente ofídico es un problema de salud ocupacional. Se discute el tema de las muertes por accidente ofídico y las posibles causas que tienen esta lamentable consecuencia de estos envenenamientos. Y luego hay una sección muy detallada de los accidentes ofídicos en cada país de la región de América Latina y el Caribe, con los datos que se hayan recopilado epidemiológicamente. Ya el doctor Orduna presentó los datos de Argentina, y yo voy aquí a mostrarles, por ejemplo, un fragmento de este capítulo de epidemiología donde se habla de Argentina y Aruba como dos de los primeros países por orden alfabético que incluyen esto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Argentina se menciona que las especies más importantes son Botrops alternatus, Botrus diporus y Crotalus durissus terríficos. Se menciona la incidencia, que hay 700 casos al año. Las regiones del país donde ocurren más casos, que la mayoría de los casos son por accidente botrópico, etcétera. Este tipo de información se incluye para cada uno de los países. Y, por ejemplo, aquí el caso de Aruba, ¿verdad?, que tiene solamente una serpiente venenosa, Crotalus durissus unicolor, y se hace una estimación del número de accidentes. De manera que este capítulo de epidemiología tiene información actualizada muy valiosa de la casuística de este problema en nuestra región. Ahí termino mi presentación, dejándolo aquí en el capítulo, en la sección de epidemiología, y nuevamente agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de presentar este valioso esfuerzo regional que estoy seguro va a tener un impacto muy importante en la actualización, como lo mencionó el doctor Orduna, de las guías de cada país con base en estas guías regionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José María Gutiérrez. Ahora vamos a dar paso a la doctora Huy Nguyen Phan. Ella desde Brasil nos va a disertar, con lo que continúa. Ella es máster en epidemiología y doctora en salud colectiva.
En este momento se encuentra a cargo de la dirección técnica del Instituto Butantan y, a su vez, forma parte del Plan Estratégico de Organización Mundial de la Salud para la lucha contra el ofidismo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias también. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar seguimiento a la presentación de las guías de panaftosa OPS que el doctor Gutiérrez ha empezado. Y me toca hablar un poco más con respecto al cuadro clínico y complicaciones también de tratamiento. Y aquí veo que la presentación también se desformató un poco, pero espero que podamos seguir y mostrar algunas informaciones relevantes que están en contenido de esos dos tópicos, de esas dos secciones. Aquí tienen el link donde se puede bajar ese documento que está en la página de OPS, y espero que puedan disfrutar del contenido en una otra ocasión. En fin, la parte que toca hablar sobre cuadro clínico y complicaciones tiene algunos puntos que yo quería destacar, empezando por el abordaje de mordedura sin inoculación de veneno, porque siempre tenemos la preocupación con el envenenamiento, por supuesto, pero en ese documento queremos destacar que es necesario pensar que una mordedura puede seguir sin inoculación. Y aquellas que tienen inoculación de veneno, podemos también destacar que son decorrentes de envenenamientos o accidentes, mordeduras por bótrops, láqueses y las crótalos de Centro y Norteamérica. Es necesario recordar que esas guías son para todas las Américas, o al menos para América Latina, de modo que en México, donde tenemos las crótalos de continente norteamericano, las alteraciones locales son muy semejantes a de los accidentes por bótrops y láqueses. Y por otro lado, las cascabeles sudamericanas y las serpientes de género Micruros, que determinan accidentes elapídicos, no cursan con toda la clínica característica del envenenamiento local que vamos a ver con un poco más de detalles en los próximos slides. Aquí tienen algunas imágenes, y hubo un trabajo grande de buscar una gran amplitud y variación de lesiones causadas por serpientes con efectos de inflamación en la región de la mordedura. Así que vemos las marcas de los colmillos con sangrado, lesiones muy leves con también edema localizado en un único segmento, diferentes partes del cuerpo afectadas, el edema que progride a otros segmentos y que puede llegar a todo el miembro, acompañado muchas de las veces por la equimosis en el miembro afectado, que también acompaña el trayecto de los ganglios linfáticos. Si el envenenamiento tarda a recibir el tratamiento, el aparecimiento de flictenas o ampollas también es un evento que puede ocurrir. Y en los casos más severos, la necrosis de extensión y profundidad variables que pueden determinar secuelas irreversibles o no. También, desde el punto de vista sistémico, esas guías intentan traer conceptos un poco más generales. Ahí no estamos hablando necesariamente de uno o de otro tipo de envenenamiento,
pero pensar que el ofidismo puede determinar un envenenamiento sistémico en el sistema cardiovascular, que puede también determinar trastornos de coagulación y sangrados, alteraciones renales y parálisis. Y para cada uno de esos bloques de signos y síntomas, alteraciones específicas para cada uno. Y como Tomás ha mencionado, este documento también trae un abordaje que es similar a lo que las guías de sudeste de Asia ya nos brinda, que es un abordaje clínico basado en aspectos sindrómicos de los envenenamientos. Así que no son iguales, obviamente, porque la serpiente y los venenos son diferentes, pero la forma de abordaje es semejante. Hay que tenemos un síndrome 1, que es aquello donde las manifestaciones de envenenamiento local, donde hay manifestaciones de envenenamiento local, con o sin alteración de coagulación o sangrado. Y ahí tenemos las serpientes que causan este síndrome 1, donde vamos a ver las serpientes que están en Norteamérica y Centroamérica y Sudamérica, con destaque a las bótropes y a las lácteas en Argentina, en Brasil y en otros países de Sudamérica. El envenenamiento local, que presenta dolor, edema, equimosis y flectenas, y el envenenamiento sistémico con las hemorragias en cualquier parte del cuerpo y la sangre incoagulable. La otra síndrome es aquella que presenta compromiso renal y manifestaciones miasténicas, siendo como la serpiente emblemática que causa este síndrome, la Crotalus durissus de Sudamérica, con signos de neurotoxicidad, rabdomiólisis o miotoxicidad, como también se llama, signos de coagulopatía y de compromiso renal por la deposición de mioglobina en los túbulos renales. Y la tercera síndrome que tenemos para nuestros accidentes o nuestros envenenamientos es el síndrome con compromiso solamente miasténico, donde las serpientes de la familia Lapidae o género Micrurus, Leptomicrurus y Microides son aquellos que determinan signos de neurotoxicidad, con la fase típica de parálisis neuromuscular en la fase, que puede llevar incluso a óbito por parálisis de la musculatura respiratoria. Y otro también importante aspecto que trae este documento es con relación a las complicaciones de los accidentes. Y ahí están listados las principales complicaciones, que son la infección secundaria con absceso, incluso la cuestión de la antibiótico terapia para bacterias gram negativas, un punto importante a ser mencionado. El síndrome compartimental, que embora no muy frecuente, también se ocurre y puede determinar discapacidades importantes en pacientes, incluso con necrosis. Y la necrosis propiamente dita, cuando la inoculación de grande cantidad de veneno en la región de la mordedura y el retraso en el tratamiento pueden determinar también secuelas importantes en el paciente hasta una amputación. Y desde el punto de vista sistémico, el daño renal agudo y las complicaciones hemorrágicas. Así que la parte clínica no trae grandes novedades,
en términos de contenido, pero intentamos organizar un poco las ideas, tanto desde el punto de vista del abordaje, del diagnóstico clínico, por medio de los síndromes, y listando las complicaciones más frecuentes que los pacientes pueden presentar. También llama la atención que hay un destaque para la ocurrencia de las secuelas físicas y psicológicas, porque eso a veces, así como el morfidismo que está como una enfermedad desatendida, esta parte de secuelas muchas de las veces no se dan el destaque que merece, porque el tratamiento después que ha sido hecho, no tenemos en los servicios de salud, desafortunadamente, el seguimiento suficiente para que esas secuelas puedan ser debidamente abordadas. En fin, esta es muy rápidamente, muy brevemente la parte de cuadro clínico y complicaciones. Con respecto al tratamiento, ya creo que es la sección más larga de este documento, con diferentes puntos, desde primeros auxilios, el transporte, cómo se hace un transporte desde el local del accidente hasta una unidad de salud u hospital, cómo abordar el accidente desde la identificación de la serpiente, cuando es posible identificar el animal o el tipo de envenenamiento. El tratamiento con antiveneno y algunos dados con respecto a cuando no hay, tal vez no sea la realidad en Argentina, pero tenemos algunos países donde no hay producción local y eventualmente puede ser que el antiveneno no esté disponible. Y el tratamiento de soporte también, que es extremadamente importante, y que aquí también buscamos organizar y sistematizar de acuerdo con las lesiones o con las complicaciones locales y sistémicas. Y ahí empezamos hablando qué son los antivenenos. Sabemos que en Latinoamérica tenemos preparaciones de inmunoglobulinas que pueden ser de moléculas de IgG completas o fragmentos de fibrilina 2 de esas IgGs, que son derivadas de equinos inmunizados con esos venenos de una o más especies de serpientes, y que ahí determina si un producto, si un antiveneno será monovalente o polivalente. Aquí, la idea es mostrar que en Latinoamérica tenemos varios laboratorios productores en diferentes países, en Argentina, ANLIST de Malbrán y Instituto Tomás Perón. Aquí sería Bolivia, Enlaza, Brasil, Instituto Butantan, Fundação Instituto Vital Brasil, Fundação Ezequiel Dias e Centro de Produção e Pesquisa em Imunobiológicos. Bolívia, Instituto Nacional de Salud, Costa Rica, Instituto Clodomiro Picado, Peru, Centro Nacional de Produtos Biológicos, y por fin, que no se ve, Biotecfar de la Universidad de Venezuela, en Venezuela. Aquí, hablando un poco sobre el tratamiento con antiveneno, traemos las indicaciones para el envenenamiento con antiveneno desde el punto de vista del envenenamiento local. Entonces, se indica el tratamiento antiveneno cuando hay un edema
en al menos un seguimiento del miembro afectado dentro de las 48 horas posteriores a la mordedura, o la rápida progresión del edema en pocas horas, con o sin formación de ampollas o flictenas. Y para el envenenamiento sistémico, seguimos aquella idea de mirar el paciente desde las alteraciones que esos venenos pueden causar sistémicamente. Entonces, las alteraciones de la hemostasia, las alteraciones cardiovasculares, la neurotoxicidad, la miotoxicidad y el daño renal agudo. Y para cada uno de estas alteraciones, la clínica y cuando el laboratorio puede auxiliar también en esta indicación de tratamiento y, por supuesto, de la clasificación de la severidad. Aquí, una cuestión que siempre tocamos hablar en los entrenamientos es sobre la evolución de la eficacia, cómo evaluar la eficacia de un tratamiento con antiveneno. Y ahí la idea es que discutir o organizar las ideas de los envenenamientos por bótrapos, láqueos y crótalos de Centro y Norteamérica que presentan las manifestaciones clínicas del síndrome 1. Entonces, se espera que un tratamiento con antiveneno, si fuera eficaz, la hemorragia sea controlada en las primeras horas. Muchas de las veces, mientras que la infusión ocurre, ya es posible ver una disminución del sangrado y a veces el paro. La coagulopatía debe estar al menos corregida en las primeras 12 horas y totalmente en las 24 horas. Ya para los envenenamientos por crótalos de Sudamérica, esperamos que no haya progresión de la intensidad ni aparecimiento de nuevas manifestaciones neurotóxicas y de miotoxicidad sistémica en las primeras 12 horas. Y por fin, en los envenenamientos por micruros, que lo mismo que esperamos para crótalos en términos de neurotoxicidad. Aquí algunas ideas también, solamente para confirmar o ratificar aquello que muchos de los médicos ya tienen en cuenta, que el antiveneno debe ser iniciado tan pronto como las evidencias clínicas y de laboratorio lo indiquen. Y otra idea también a veces equivocada es que el antiveneno solamente tiene efecto en las primeras horas o en el primer día después de la mordedura. Y ahí que es necesario pensar que aunque haya dudas con respecto a la capacidad de los antivenenos de neutralizar los efectos locales, la administración tardía puede sí tener algún efecto, aunque parcial, en la reducción o en la progresión del envenenamiento. Así que normalmente la tendencia, si mismo que el paciente llegue tarde, el día siguiente o 2 días después del accidente, la tendencia es que el tratamiento con antiveneno sea realizado. Con respecto a las reacciones, obviamente las reacciones tempranas son aquellas que llevan a un riesgo mayor por la anafilaxis que puede causar. Sin embargo, con el tiempo, lo que vimos, y yo también ya estoy en ese medio hace más de 30 años, lo que vemos es que gradativamente, progresivamente, la frecuencia de reacciones tempranas han disminuido. Y
Isso se deve principalmente a uma melhoria da qualidade do processo de fabricação desses antivenenos, com as BPMs que são estabelecidas por os entes regulatórios, por melhorias de processos de los laboratórios produtores. Temos produtos com uma pureza maior, com menos impurezas ou mesmo pirógenos, quase não lo vemos mais, de modo que a segurança em la administração dos antivenenos hoje em dia é muito maior que décadas atrás. Pero todavía pueden ocurrir, y ahí sabemos también que esas reacciones no son passíveis de predicción por testes de sensibilidad, y mismo la prevención con administración de drogas profilácticas como antihistamínicos H1 y H2, corticosteroides, no están respaldadas en ensayos clínicos, no son basados en evidencias, y por eso las directrices muchas de las veces son como diría, se recomienda, pero no es algo obligatorio o ni tan enfático el uso de esas medicaciones preventivas. Pero la dilución y la velocidad de la administración, ahí sí parece que puede tener algún efecto de controlar un poco mejor el aparecimiento de esas reacciones, el manejo y el tratamiento, si por ventura un prurido, una urticaria, en fin, cualquier una de las manifestaciones de reacción temprana surge, es más fácil para interrumpir la infusión y iniciar el tratamiento de la reacción. También una cuestión que siempre se discute es cuándo se debe administrar una dosis adicional de antiveneno. Y ahí traemos algunas ideas que sería, uno, cuando la coagulación permanece alterada de manera persistente, o sea, 12 horas o más después del tratamiento con antiveneno, la sangre totalmente incoagulable indica una repetición de la cantidad administrada inicialmente. O si el sangrado permanece activo de manera persistente, a pesar del inicio de la administración del tratamiento, se persiste después de 2 horas, después del término de la infusión, también se admite una repetición de la dosis. Y, obviamente, si hay un deterioro clínico con alteraciones hemodinámicas, por ejemplo, o parálisis muscular progresiva y rápida, también se admite una dosis adicional y, por supuesto, el tratamiento de soporte. Ese tratamiento de soporte es extremadamente variable, obviamente, dependiendo del tipo de manifestación que el paciente va a presentar, si es un envenenamiento neurotóxico, si el paciente tiene un cuadro de shock o hipotensión, si el daño renal agudo es que predomina, y ahí también todo un contenido largo con respecto al tratamiento de soporte a estas alteraciones o a esas complicaciones. También en la región anatómica de la mordedura, qué cuidados se debe hacer con respecto a la herida, las infecciones bacterianas y la síndrome compartimental. Y nuevamente la rehabilitación y apoyo psicológico a esos pacientes, que ya hay trabajos que muestran que una parte de esos pacientes mantienen
por un tiempo largo después del envenenamiento, disturbios de ansiedad, trastornos postraumáticos que merecen ser tratados debidamente. Y por fin, también con todo eso que ya ha sido discutido con respecto a la mejoría de los antivenenos, a la mayor capacitación de los profesionales de salud, empezamos a pensar que esos tratamientos no solamente necesitan ser realizados en hospitales o clínicas médicas, normalmente ubicados en distancias lejanas de donde ocurren las mordeduras, los accidentes. Y por eso es importante pensar que los sistemas de salud pueden empezar a tener el tratamiento disponible en nivel de atendimiento primario. Y eso pasa en muchos países, no solamente de nuestra región, sobre todo una necesidad tal vez para África o algunos países de Asia, pero también en América Latina, sobre todo en América del Sur, cuando hablamos de la Amazonía, por ejemplo, no solamente brasileña, pero también de otros países, donde las distancias de un centro a otro, de un hospital al otro, muchas de las veces impide que el paciente llegue a tiempo para recibir el antiveneno y no evolúa con complicaciones. Y así que esa es un abordaje que yo particularmente estoy involucrada en hacer con que se difunda cada vez más. Y ahí, por fin, el anexo trae las guías y directrices de accidentes de diferentes países. Obviamente, eso tiene que ser actualizado todo el tiempo. Cuando empezamos a escribir y cuando tuvimos esos links para los manuales, para las guías, si yo miro hoy del Brasil, ya tenemos que actualizar, ya hay documentos nuevos, directrices ya más actualizadas, así, pero de todas maneras, la idea sería mostrar que cada país tiene sus guías, tiene sus directrices y que pueden complementar esas guías. También repito, como el doctor Gutiérrez ha mencionado, no se sobrepone a las guías nacionales, pero trae un abordaje que pueda traer informaciones a nivel regional y organizar un poco las ideas con respecto al manejo de los envenenamientos por serpientes. Me gustaría también destacar nuevamente, Tomás ha mostrado la página del curso virtual, entonces todo ese contenido del documento fue convertido en un curso virtual con diferentes módulos y diferentes referentes que estuvieran a cargo de este curso, de maneras que invito a todos a también acessar la página de PAHO, donde está ese curso virtual. Y aquí termino mi presentación dando la información que el Butantan tiene ya 124 años de existencia y el año de 2026 vamos a completar 125 años y decimos a servicio de la vida. Y así que invito a todos que tengan la oportunidad de venir a São Paulo, que puedan visitarnos, y también al Hospital Vital Brasil, que es un hospital que está dentro del Instituto Butantan y que me ha dado la oportunidad de conocer muchos argentinos que por aquí pasaron.
Y Tomás Orduña fue el primero que lo conocí y que hasta hoy mantengo una linda amistad. Así que también me gustaría que otros y otras pudieran venir y establecer este vínculo que es tan fuerte y tan productivo entre los dos países. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Fan, por su presentación. Y invitamos a todos que se vayan uniendo. Hay algunas preguntas en el chat. No sé si quieren responder ahora. En general, felicitaciones a todos por las exposiciones excelentes, todos los disertantes. Hay una pregunta de la doctora Elena Ovieta. Si se puede hacer algún comentario, aunque sea breve, acerca de la profilaxis antitetánica ante las mordeduras por ofidios. Sí, aunque no tengamos casos muy frecuentes de complicaciones como tétano después de un envenenamiento, sobre todo que cursa con proceso inflamatorio y necrosis, eso está descrito en la literatura, ¿no? Y ahí que con pacientes que presentan una necrosis muy extensa, se está indicando la profilaxis antitetánica. Eso es un punto un poco delicado, porque ni todos los servicios de salud que hacen el atendimiento, yo digo a nivel, no en los hospitales de referencia, que pueden tener tanto la vacuna como la antitoxina. Pero cuando hablamos en nivel más básico, ahí ni siempre esos biológicos están disponibles. Pero yo particularmente pienso que determinados tipos de accidentes que tienen un cuadro de infección secundaria importante con absceso y necrosis extensa debería sí recibir la profilaxis. Sí, doctor. Está muteado. Sí, gracias. No, algo para ampliar lo que ya comentó Fan Huy. Me parece que, por otro lado, uno siempre en la consulta médica debería intentar poner al día el calendario nacional de vacunación. Por lo tanto, si una persona viene a la consulta, y fundamentalmente en este caso porque hay un accidente que genera de alguna manera una solución de continuidad de una dentición particular en la piel de una persona, nunca, digamos, por más que sea, no sé, yo no he visto en la literatura escrito, a lo mejor ustedes sí, tétanos post mordedura de ofidio, no lo recuerdo, pero tampoco lo busqué, no lo recuerdo, pero no lo busqué, porque puede que no haya ocurrido, pero no quiere decir que no pudiera ocurrir. Entonces siempre hay que no perder la oportunidad, poner al día el calendario, y en este caso porque hay una solución de continuidad que contacta potencialmente con esporas tetánicas, darle la profilaxis adecuada, no de más, no digo inmunoglobulina si no es necesario. Ahora, si fuera una persona que no está correctamente vacunada, lo que se puede plantear es qué hacemos con la gamma globulina, obviamente. Yo la daría. Si no hay alguna otra pregunta, quisiera hacer yo una. Con respecto a la administración del antiveneno, la doctora había mencionado que se podía volver a suministrar en el caso que el paciente no mejorara, y a su vez que se podía suministrar de manera tardía. Entonces, tanto una cosa como la otra, si es que hay un periodo de tiempo, digamos, que uno dice, bueno, una ventana que ya a partir de esa cantidad de horas que se pasaron, ya no tiene sentido realmente administrarlo, por más que estemos llegando tarde. Ese por un lado sería una pregunta. Y la otra es, una vez que uno administra la dosis, si es que la calculó correctamente,
al cuánto tiempo uno tiene que esperar ver una mejoría en ese paciente. Esas dos preguntas haría yo a los disertantes. Bueno, es difícil establecer un periodo en que ya no vale más la pena administrar el antiveneno porque no tenemos estudios que comprueben, por ejemplo, en cuánto tiempo ese veneno no está más en la circulación o que no va a hacer más daños en el organismo. La experiencia que tenemos y sobre todo yo tengo una colaboración con colegas de Manaus, en Amazonas, donde los pacientes llegan tarde. Naturalmente, por la dificultad, tardan 2, 3 días para llegar al hospital. Y aunque sea una administración tardía, administrar un antiveneno con 48 o 72 horas, muchas de las veces esos pacientes mantienen manifestaciones locales y sistémicas. Y por ahí que sí decimos que vale la pena, el paciente debe recibir el antiveneno. Obviamente que si, por ejemplo, alguien que fue mordido hace una semana atrás y que no tiene más ninguna alteración, ninguna lesión, ninguna queja, probablemente ese paciente no necesita nada más, mismo que no ha recibido el antiveneno en el tiempo más temprano, porque ahí volvemos a pensar en el accidente sin inoculación de veneno, que comúnmente llamamos la mordedura seca, ¿no? O un accidente por una serpiente no peçonhenta, no venenosa. Entonces, no hay una regla muy bien establecida, pero que hay que evaluar el conjunto de los aspectos clínicos y pensar si ese tiempo, en la dinámica del envenenamiento, se tiene correlación o no con la indicación. Y la otra pregunta era, ya me olvidé. O si una vez, muchas gracias, si una vez suministrado el antiveneno, ¿al cuánto tiempo uno espera ver esa mejoría o que está haciendo efecto, digamos, la administración? Ese punto de la dosis adicional, ¿cómo fue todo ese documento fue basado en lo que escribieron los colegas de Sudeste de Asia? Yo les diría que para nosotros en Latinoamérica, y tal vez el doctor Gutiérrez pueda complementar mi información, yo pienso que no es una cuestión tan importante como es para otros continentes. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos productos de calidad y que son eficaces para neutralizar en cuestión de horas. Como les dice, el sangrado, yo he visto muchos pacientes que mientras estaban recibiendo la infusión de antiveneno con la solución salina, la gengivogorragia ya cesara totalmente. El paciente se queda con una disposición mucho mejor luego, después que la infusión ocurre en media hora, una hora. Y también, nuevamente, no hay una regla porque dependemos de saber cuál sería la cantidad o cuál sería la severidad de este accidente para ahí sí determinar si hay un deterioro o no. Pero eso es un poco subjetivo, depende de la experiencia, pero les tranquilizo que
es muy raro, muy difícil que necesitemos. Yo no sé si Tomás tiene esa experiencia también en Argentina, pero Chema también tiene conocimiento de lo que pasa en Centroamérica, que por supuesto debe ser semejante a que tenemos aquí en Sudamérica. José Sí. Mario. Sí, gracias. Sí, esta pregunta, Florencia, es muy interesante porque nosotros en Costa Rica hemos adaptado un protocolo con base en una serie de ensayos clínicos efectuados con nuestro antiveneno en Colombia. Y ese protocolo lo que dice es que si la dosis de antiveneno fue suficiente, en 2 horas aproximadamente, como está diciendo la doctora Wee, se controla el sangrado local y sistémico. Y luego la coagulopatía, las pruebas de coagulación deben estar al menos parcialmente corregidas a las 12 horas. Generalmente están totalmente corregidas a las 24, pero deben estar parcialmente corregidas a las 12. Entonces, si alguno de esos 2 elementos no se da, si la persona sigue sangrando después de las 2 horas, o si la coagulación no está al menos parcialmente corregida a las 12 horas, o si el estado general clínico del paciente va en deterioro, entonces se opta por una segunda administración del antiveneno. Un detalle en ese sentido es que la progresión del edema no es un buen parámetro para juzgar si el antiveneno fue suficiente o no, porque el edema es un proceso que se desarrolla por la generación de mediadores autacoides endógenos proinflamatorios que el veneno libera en su acción. Entonces, los anticuerpos del antiveneno no van a controlar ese proceso de cascadas inflamatorias endógenas. Entonces, más objetivamente sería el sangrado y la coagulopatía en el caso de accidentes botrópicos o laquésicos. En el caso de accidentes crotálicos en Sudamérica serían las otras manifestaciones. Yo quería comentar con respecto a la primera pregunta que hiciste, que yo he visto algunos pocos reportes de casos en la literatura y algún caso anecdótico aquí en Costa Rica donde pacientes 4 o 5 días después de la mordedura aún tienen alteraciones en la coagulación, lo cual, como dice la doctora Wee, indicaría que hay veneno todavía actuando y en ese caso ameritaría el uso de antiveneno. Entonces la respuesta ahí para mí sería, en tanto haya manifestaciones clínicas o laboratoriales de envenenamiento, en esa medida habría que administrar antiveneno. Gracias. Sí, no, de parte mía y siguiendo lo que uno de alguna manera comenzó a recibir de parte de quienes nos formaron allá por comienzos de la década del 80, maestro Lindo Martino, los que ya también heredábamos de otras escuelas como la de Córdoba y posteriormente con el grupo de Brasil, obviamente Butantan, y quienes antecedieron a Fangui, al doctor João Luis Costa Cardoso, a Gico y los grandes, Chico Franca, ¿no? Que en la década de los 90, cuando pude a partir de ahí compartir con ellos en forma directa el conocimiento, un poco lo de la coagulación era un parámetro que hasta los 12 horas esperábamos esa corrección y en algún momento quizás era como demasiado rígido que tenía que estar totalmente, digamos, corregido a las 12 horas. Cuando me parece más lógico que por lo menos haya una corrección del 50% a las 12 horas y que sea total a las 24 horas, siempre acompañando qué pasa con el cuadro clínico, como decían ustedes. Y si viene un paciente como los que ocurren en Amazonas o puede ocurrir en regiones del interior de nuestro país también, por épocas de lluvias, caminos intransitables, en fin, que llegan a 36 horas de un accidente, donde el 98% son por Botrops, más allá de la evaluación global, de lo local y lo sistémico, digamos, el antiveneno va a tener que ser administrado. ¿Y el cuánto demoramos? Bueno, si el paciente llega, como decía Fan, ¿no? Si llega 5 días después, con edema de los tres segmentos del miembro inferior, etcétera, pero yo le hago un tiempo de coagulación y es normal, lo cual es posible por agotamiento del veneno, ya produjo todo el daño fisiopatológicamente y lo que estoy viendo es que ahora necesita Trendelenburg, reposo, estar acostado, etcétera, pero un tiempo de coagulación normalizado que podría ocurrir. Me pasó llegar a una comunidad originaria en Misiones, en Vía Guaraní, y cuando estamos viendo con la comunidad de unos 30 miembros, en el interior cercano
a los saltos del Moconá, cuando estamos preguntando por patología ponzoñosa, nos dicen, está, y vamos a verlo a una de las casas de la comunidad, y lo que teníamos era un paciente que hizo evolución natural del ofidismo por Yarará, todavía con un importante edema de pierna y pie, pero que llevaba 15 días, prácticamente todo el día en la cama esperando que mejorara, porque no había podido bajar por cuestiones de lluvias, y lo cual autolimitó. O sea, lo que sabemos por suerte, que para ese 98% de mordedura de Yarará, estoy hablando del modelo Argentina, la probabilidad de mortalidad, por suerte, es muy bajita. No es cero, pero es muy pequeña. Diferente cuando eso varía completamente, diría yo, la probabilidad en casos de ofidismo por Crotalus o Micrurus, donde por las características neurotóxicas, y en el caso de Crotalus, básicamente en realidad por el daño miotóxico y posterior daño renal, esa probabilidad de mortalidad aumenta mucho. Bueno, nada, para aportar alguna cosa, y quería mencionar que la querida doctora Pacesa Torres, también conocida por Fangui, que trabaja en San Pablo y en Santarém, en Amazonas, en Pará, estado de Pará, ahí me envió 2 casos de tétanos post-ofidismo, uno de sudeste asiático y uno de Nigeria, creo que es. Sí. Yo quería enfatizar una idea que el doctor Gutiérrez ha hablado, que a veces algunos profesionales tienen duda con respecto al edema, que no va a regredir tan temprano como la coagulopatía. Y a veces los médicos se quedan un poco inseguros con respecto a eso, y hay una tendencia a querer administrar más antiveneno. Luego, después, 2 horas después, no va a hacer nada. El antiveneno no va a tener ningún efecto sobre sobre el envenenamiento local. Y ahí que a veces tenemos que decir calma, hay que esperar, hay que mantener el paciente en reposo, en una posición confortable, intentar controlar el dolor, porque el edema no va a regredir al menos en 24 horas. Y veo aquí en Brasil una tendencia a que los médicos administren dosis adicionales simplemente porque el edema no disminuye. Y eso no va a ocurrir. No, el antiveneno no tendrá ese efecto. Ahí hay una pregunta que envían sobre rol para antifibrinolíticos en pacientes con sangrado y fibrinógeno, ¿verdad, María Florencia? Es esa la que tú decías para contestar. Sí, preguntan eso, y también preguntan qué se haría ante un paciente que esté anticoagulado previamente, ¿no? Por alguna patología de base que tenga que estar anticoagulado, ¿cómo se manejaría con ese paciente? Y otra pregunta es si se puede hacer algún tratamiento antifibrinolítico, pero estas serían las últimas, y después ya las demás vamos a tener que contestar en diferido porque ya estamos en hora. Solo lo de anticoagulado se lo dejo a Fano, a José María, y yo contesto una para que así repartimos. La de, en realidad por la fisiopatología lo que termina ocurriendo es un consumo de factores de coagulación. Hay una alteración absoluta porque lleva al sangrado con un tiempo de coagulación incoagulable. Eso es el estándar del accidente por Botroph, y en el 50% de las Crotalus por lo menos se puede dar lo mismo. Y lo único que hace que eso frene es el antiveneno con neutralización del veneno circulante. Y después hace falta un hígado sano, que previamente el paciente lo tenía. Por lo tanto, esto es algo transitorio, que es neutralizar el veneno, y rápidamente ese hígado sano retoma, digamos, las cuestiones
homeostásicas de volver a producir los niveles necesarios, que es lo que vemos entre 12 y 24 horas, como fue mencionado. Y con respecto a lo dejo a los colegas, el paciente es un paciente anticoagulado por fibrilación auricular previa y está más problemático, potencialmente va a sangrar igual que otros, creo yo, no sé, a ver si hay otra idea. No, yo pienso que no hay nada no hay mucho que hacer sino mantener el paciente en reposo y evitar cualquier cosa que pueda motivar el aumento del sangrado. Y ahí que inyecciones intramusculares, venopunciones frecuentes, todo que puede causar una hemorragia debe ser evitada. Pero aquí en Brasil, en realidad, en Butantan no tenemos experiencia con uso de antifibrinolíticos o medicaciones porque, como les dije, así como en la Argentina, en Costa Rica, nuestros antivenenos son de muy buena calidad y tienen una eficacia también muy buena. De modo que si logramos mantener el paciente en observación en el hospital en 12, 24 horas, el paciente sale de ese nivel de mayor riesgo de complicaciones y ahí la permanencia hospitalaria normalmente es corta, de 2 o máximo 3 días, hasta que todas las alteraciones, todas las alteraciones se normalicen. Y hay que, en fin, yo tengo una confianza muy grande en nuestros productos en la América Latina. Bien. Bueno, tuve un problemita con la cámara de mi computadora, pero Tomás, sobre todo a vos te digo, no se pierden nada. Lo que seguramente han disfrutado y mucho han sido los espectadores que han estado del otro lado. Hemos sido más de 100, ¿eh? Miren, fíjense ustedes, cuando hay temas que resultan de atención, bueno, nos acompañan y aún en un horario desacostumbrado para nuestros webinars, en una fecha desacostumbrada también, allí están y seguramente serán muchos más cuando esto quede grabado, como quedará apenas terminemos este contacto. Gracias María Florencia, gracias Tomás, gracias José María, gracias Fan. Será entonces hasta el próximo encuentro. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, que estén muy bien.